no sé, el estilo, la tradición o principio de ustedes de al leer la palabra, si nos ponemos de pies. Ya nuestro hermano había orado y la jovencita que dirigía la adoración también. Yo no soy de lo que creo que si ya Dios ha estado con nosotros y ha traído la bendición, no, y ahora yo voy a hacer la mía porque ahí sí es verdad que Dios me va a oír. No, el Dios del cielo dice que antes que nosotros le pidamos, ya Él sabe de qué necesidad tenemos. Esta porción de la palabra dice así. Me excusan mis limitaciones bucales porque yo he estado en una rehabilitación bucal y estaba en la universidad, en el hospital universitario para esto. Recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios bendiga su palabra. Y confiando que los hermanos han orado, yo no tengo que repetir una invocación. Pueden sentarse. Quisiera, haciendo un paseo por las Escrituras, tenía varios temas que me fascinan, sobre todo el diálogo de Jesús que está impreso o impregnado en las Escrituras. Pero uno de ellos, y parece que Dios me estaba indicando porque oí una palabra ahorita de nuestro hermano José Luis, cuando dijo que mañana irían a algún lugar a evangelizar. Y esto no fue hecho ahora mismo, sino que hacía semanas que estaba trabajando en esto. Sé que todos los predicadores, antes de ir a predicar, comienzan a pensar en el pasaje o el texto, el tema, la necesidad o lo que va a enfocar, para no ser improvisar o hablar demasiado y decir poco. Quiero darle la libertad a nuestro hermano José Luis, y tenga esa libertad. Tengo 30 minutos para concentrarme, y cuando yo me pase, tenga 29, usted se para ahí, y ya yo sé que me ha dicho que estoy cerrando. Con mucho gusto. Porque ahorita vi que de todos los que intervinieron, él se paró, y yo dije, parece que es un indicador de que ya está llegando. Yo he querido ser disciplinado en la vida, pero digo esto porque muchas veces se extralimita uno. Yo tengo una hija de mis hijas que colaboran conmigo, y ellas son expertas porque una se sienta allá y ella hace así. Eso es tijera, ¿sabe? Ella quiere decir, ve cortando o corta porque ya te está pasando. Los otros días invité a mi cuñado, un gran pastor, esposo de mi hermana Nancy, la menor. Yo soy el mayor de un ejército de hermanos, y esa es la menor de mi ejército de hermanos. Y él vino al aniversario mío, que lo celebraban la semana pasada en la iglesia, y usted sabe, eso hacen una rumba y una fiesta de comida y de... Usted sabe lo que es un aniversario de pastor o un aniversario de la iglesia. Y cuando él está predicando, un hombre dinámico en una iglesia preciosísima en New Jersey, en un condado que se llama Perth Amboy. Pero entonces veo a la hermana mía que comienza así. Ya mi esposa me está diciendo que corte. Y dije, bueno, hay tijeras por todas partes. Hermano José Luis, use la tijera ahorita. Voy a ir precisando, mis hermanos. El tema que quiero abordar con ustedes es el gran misionero Jesús, o Jesús el gran misionero.
En los seminarios le enseñan a uno una materia que se llama así, misiones. Yo tengo un libro de más de 60 años, de 50 años, titulado Progreso de Misiones, un voluminoso libro, donde registra la misión en el mundo entero, en todos los países, y los misioneros que se han embarcado en esa causa que Dios lo llamó. Pero yo creo que de todos los miles de misioneros que hay en el mundo, son un punto en el firmamento, y Jesucristo es el conjunto de todos los misioneros, pero todos los misioneros juntos son un punto en el firmamento. ¿Entiende la idea? Un punto en el firmamento es imperceptible, no se ve. Y nosotros vamos a agotar en este momento al gran misionero Jesús. Este pasaje nos relata bien claro y sencillo. En primer lugar vamos a hablar y nosotros hemos venido en una misión, estuvimos, como le dije, en varias iglesias, y hemos venido para colaborar y ver la obra aquí en España. Es muy común, tanto en Nueva York como en todas las grandes metrópolis del mundo, la multiplicidad de nacionalidades. Lo fue en Roma y lo fue en Grecia, cuando el apóstol Pablo, nacionalidades diversas. En la iglesia que estoy hay como 10 nacionalidades suramericanas todas, desde el Caribe, desde mexicanos hasta argentinos. Tenemos argentinos, que es la parte más al sur, con Chile, aunque no tenemos chilenos ahora. Y tenemos mexicanos, que es la parte más al noroeste, 10 o más nacionalidades. Aquí he encontrado también venezolanos, colombianos, ecuatorianos, y allá tenemos de todas esas nacionalidades. Y es una bendición de Dios para que aprendamos a estar en esta vida juntos. Y no solo juntos, unidos. Porque en el cielo vamos a estar unidos. Y de diversas naciones, de todo pueblo, nación y lengua, dice la palabra. Y todos tenemos una vestidura blanca y una palma en la mano y un cántico nuevo. Digno es el Cordero que nos redimió. De manera que Jesucristo no tiene distingos. Los hombres sí pueden hacer diferencia. Pero el gran misionero del cual quiero hablar, número uno, en una exposición que parecería exegética, pero limitada, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Este pasaje nos habla de su dinámica, de su dinamismo, no un Cristo pasivo, sino que veía la necesidad del medio, del ambiente donde estaban. Su dinamismo, parecería que Jesús dormía poco, porque la Biblia habla que en algunos lugares estuvo 3 horas orando, en otra dice que pasó la noche orando. Y si él lo hacía, que no lo necesitaba hacer, porque el que es, como decía un gran léxico norteamericano, que el que es. O sea que si él era Dios y dueño de todo, no tenía que hacer nada. Sencillamente para darnos un ejemplo. Así como yo he hecho, vosotros hagáis. Mis amados, ese dinamismo, porque él entendía, repetía, recorría Jesús. Recorrer es ir y venir. Evangelizar a una persona quizás una sola vez no es suficiente. Pues puede ser que sea resistente, incrédulo, observador, pero si se martilla, es posible que llegue el momento de convencerse. El dinamismo de Jesús. Pero no solamente su dinamismo, su preocupación. El hecho de que recorría era porque no satisfacía la primera vez, que fue de Dar hasta Berseba, que es todo la extensión de las 12 tribus. Es posible que anduvo las 12 tribus en los tiempos de su ministerio, porque la Biblia no nos va a entrar en detalle. La Biblia es un libro de principios, no es un libro de detalle, como aquella álgebra de Bartros. Yo no sé si usted la conoce. Es tan detallada que los números los ponen en colores, las ecuaciones y los resultados.
La Biblia lo que plantea son principios, y estoy aquí entre hermanos bíblicos y tienen un seminario muy socorrido. La Biblia es un libro de principios y dentro del principio están todos los contenidos, lo que nosotros llamamos inferencia, verdades dentro que somos nosotros quienes tenemos que sacarlas. Ese dinamismo implica de que él sabía que había urgencia y que había necesidad en el mundo, y la entendía mejor que nosotros, porque ante Dios están reveladas todas las cosas. Mis amados, pero no solo dinamismo, que él lo emprendió como modelo para transmitírselo a sus discípulos, su preocupación, porque sabía el destino de cada uno de nosotros los humanos. Ninguno de nosotros sabemos el destino nuestro, ninguno. Nosotros sabemos del día de hoy como presencia y vivencia, y sabemos del día de mañana, de ayer como historia, pero del futuro de mañana nadie lo sabe. Mis amados, pero el Señor sí estaba preocupado porque sabía la condición espiritual de los hombres y sabía el destino de los humanos si no aceptaban la oferta de Dios. Y no solo eso, pero implicaba esto que conocía a las gentes. Es más, dice la palabra que no se confiaba del hombre, porque él sabía las intenciones del hombre. Si hay psicólogos en el mundo, en psicología sencillamente, que es la ciencia de estudio del alma, la psicología estudia al hombre por dentro de manera individual. La sociología estudia al hombre colectivamente en forma de grupo y exteriormente. Pero Jesucristo era el gran psicólogo. Si quisiéramos hablar de un psicólogo, Jesucristo era el gran psicólogo que nos conoce al dedillo, porque Él nos hizo. La Biblia dice que Él nos hizo, aunque en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre, que es un plural, una inflexión verbal del verbo hacer, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que quien hace algo sabe lo que hace, de manera que está implicado que nos conocía. Y Él sabía el destino nuestro, bueno o malo. Por eso nos dio el albedrío para que decidamos si no queremos ser marionetas o robot, porque Dios no quiere marionetas ni robots. Dios quiere hombres y mujeres conscientes de que quieren ir al cielo porque han decidido querer estar en el cielo. En el cielo no habrá nadie obligado, porque eso sería lo más grande, cuando usted lo tiene en un lugar obligado. Pero qué bueno es la espontaneidad. Yo les felicito a ustedes de venir de sus respectivos hogares y lugares para venir a la iglesia, porque no es un empleo público. Yo fui un funcionario en mi país y yo tenía un personal grandísimo, tenía 12 inspectores. Y ellos venían puntualmente, a las 7:30 estaban marcando, porque a las 8:05 marcaba en rojo. Y no había que decirle que te tuvieran que ir, porque en administración pública a las 3 faltas no hay que estar cuestionando. Coja su camino y váyase. Pero en la obra de Dios es una bendición estar en la casa de Dios, porque hemos decidido ir a la casa de Dios, porque ahí dice la palabra que encontraremos bendición y ¿qué? Y vida eterna. La espontaneidad, mire, es como el río. Los ríos no lo hay que obligarlo que el agua salga. El sol sale solo, no lo mandamos a buscar. Dios lo puso para que durmamos y trabajemos y estudiemos, etc. Pero voy rápido, porque yo quiero que el hermano se pare pronto. Sí. Mis amados, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Estamos hablando de su imparcialidad, Consideraba que el hombre de aldea o del campo era tan importante como el hombre de la ciudad. Consideraba que el analfabeto como el intelectual, para él tenían la misma importancia. Para Dios todos somos iguales. Los hombres son los que han hecho clases sociales. Hay muchos libros de eso. La nobleza, la monarquía, la misma nobleza, las oligarquías, las burguesías, la clase media alta, la clase media y la clase media baja. Y llega la clase obrera o artesana, y los últimos, los parias, que eso es un 0, 0, 0, 0 a la izquierda. Ese paria que en Estados Unidos se le llama, pudiera ser un parásito, el que solamente vive para consumir y no producir. Pero el paria, en Nueva York hay una palabra, ustedes saben en inglés, homeless, los desamparados.
los que viven en los trenes y viven de la ayuda pública, aunque le da el gobierno ayuda, pero ellos viven de eso. Pero para Dios, el hombre y la nobleza, sea de aquí o de cualquier país, para Dios son iguales. La prueba que está demostrado, y aquí hay médicos, que la misma cromosoma, la cantidad de hormonas y los cromosomas que definen la especie son lo mismo. Aunque sea la reina de Inglaterra o de aquí, y el hombre que está en Nueva York acostado en un banco, tienen la misma cantidad de órganos, porque Dios nos hizo a todos iguales y todos necesitamos a Dios. La imparcialidad de Él. Jesucristo iba a las aldeas e iba a las ciudades, porque el hombre de la ciudad y el hombre de la aldea tienen la misma necesidad. Hubo un gran literato alemán, John Wolfgang Goethe, seguro lo han conocido, que yo vi una feria de libros ya riquísima. Este hombre dice así: el hombre es el mismo en todos los tiempos y en todas las latitudes. La primera frase medio dura que fue: del humano nada me es extraño, es capaz de cualquier cosa. Yo ojalá que los cristianos no seamos así, pero que Dios nos bendiga. Mis amados, la imparcialidad de Jesús, del hombre del campo y del hombre de la ciudad, y Dios ha alcanzado a hombres grandes en el conocimiento y ha alcanzado a hombres muy pobres también. Y en el reino de los cielos habrá de todos los extractos sociales, de todos, porque ese Cristo vino para salvar al pobre y para salvar al rico, porque el rico y el pobre tienen la misma necesidad. Como una frase poetística: muere el pobre, muere el rico, y mueren todos, y todos mueren. Siguiendo, mis amados, este pasaje sigue diciendo que habiendo ido a ciudades y aldeas en su imparcialidad, porque en ellas había habitantes que todos tenían las mismas necesidades. Ahora, ¿qué pasa? Aquellos lugares fue enseñando en la sinagoga de ellos. Una de las metodologías prioritarias es la enseñanza, la capacitación. Cuando un hombre en Cristo es preparado, capacitado, formado, no hay viento maligno que lo saque del Señor. Puede tener tentaciones, como hemos leído en la clase bíblica hoy. Yo no creo en el perfeccionismo, no creo en eso, pues eso no resiste la palabra. Pero lo que sí es que un hombre o mujer formado en la palabra de Dios no lo sacará del Señor ninguna adversidad. Pueden venir vendavales y pueden venir hasta caída. Hay un texto en la Biblia que dice que si el justo cayere 7 veces, ¿qué? 7 veces se levantará. Y hay otro verso que dice que hasta cuántas veces perdonaría a mi hermano. Hasta 70 veces 7, hasta 7 veces, no, hasta 70 veces 7. O sea que la misericordia debe ser ilimitada. Es posible que un hermano caiga, a la segunda caída ya lo expulsan o se fue. Pero Dios, si Él tiene la mente en revolver, como el yerno mío dijo, hablando de un hermano, una cosa muy interesante, de que alguien se había ido al mundo, pero Dios sabía que iba a volver a reconciliarse, porque le dijeron que al haber caído en pecado se perdía. Y entonces, si Dios sabía que se iba a reconciliar, ¿cómo que de antemano lo condena? Aunque en eso hay que tener cuidado doctrinal. Pero lo que quiero decir, que la misericordia de Dios es ilimitada, predicando, preparándolo. La preparación, la formación doctrinal, mis amados, es base sólida para que nada ni nadie nos aparte de Cristo. San Pablo dijo que ni cuchillo, ni hambre, ni presente, ni futuro, ni progreso, ni calamidades lo apartaría de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba formado. Por eso él dice, el apóstol habla de que seamos arraigados y fundados en Él, y que nadie os mováis de vuestro sentimiento, que quiere decir de nuestra convicción. Yo he tenido 61 años en el pastorado, con 84 años y casi 85, ya lo que quedan son los reflejos. Son los reflejos. Y dice, ay, pero pastor, pero usted ha tenido una vida gloriosa, pastor, wow.
lo que usted no me va a preguntar, ¿y cuáles han sido las más malas que usted ha pasado? Porque se implica que en esa cantidad de años tiene que haber habido cosas. Gracias a Dios que Dios ha sido fiel y me ha cuidado y me cuidé. Pero la vida cristiana es una combinación de flores y espinas. Toda hermosa flor de dentro puede haber espinas. En la vida cristiana hay que aprender a lo bueno y a lo malo, pero que nadie le aparte del Señor. Predicaba el Evangelio apelando aquí al intelecto, a preparar la mente. Hay un gran sabio que dijo que el hombre es lo que piensa. Dr. Riek, un gran físico francés, dijo: el hombre es un ser pensante y constantemente está pensando, y en ese pensar constante está su grandeza y su dignidad, no como cosa, sino como persona. Cuando uno tiene conocimiento sólido de lo que sabe del Señor, nadie lo apartará de Cristo. Y por eso el Señor gastó tiempo en la formación de esos 12 discípulos. Era un seminario peripatético, ese que andan caminando. Peripatético, que peri por el lado y patético, él lo siente. Y él andaba enseñando en ese seminario ambulante, formando 12 discípulos. Uno, verdad, que falló para enseñarnos que el humano no es perfecto. Porque si uno con Jesús falló, imagine que no falla conmigo, con usted. Pero dedicó tiempo a formar sus discípulos. Y hoy ustedes y yo somos el resultado de aquellos humildes hombres que dice la palabra que eran sin letra, pero que se dieron al Señor, al grado que solo Juan fue el único que no murió en el martirilogio, porque estaba profetizado que no vería la muerte. Los demás fueron aserrados y quemados y matados, pero fueron formados. Y esos 12 discípulos, ¿por qué? Los sustituyeron rápido por Matías, que se cree que no era él, porque puso Pablo, Dios trajo a Pablo como un sustituto, porque fue el gran evangelista, para darle el número de 12, que teológicamente 12 significa orden y organización. Mis amados, y gracias, ojalá que las organizaciones se conviertan en organismos, que quiere decir cuerpo vivo y dinámico. Y esos 12 diseminaron el Evangelio por toda parte, que tuvo Dios que usar una persecución para sacarlo de Jerusalén. Y ese Evangelio llegó a usted y llegó a mí, a través de esos hombres en forma de cadena, para que se cumpla lo que dice la palabra: del trabajo de su alma verá linaje, y justificará mi siervo a muchos. Y esos muchos son ustedes, como los que hay en Nueva York, como los que hay en Alemania, en cualquier otro lugar. Mis amados, voy rápido y predicándole, apelando a la mente, porque cuando Dios gana la mente, ganó el alma y ganó el cuerpo, porque uno es lo que piensa. Dice la Biblia: hay de los que piensan en la noche hacer el crimen y por la mañana lo ponen en ejecución. En criminología aprendí yo eso, lo aprendí. El hombre es lo que piensa. Y los criminales que hay en el mundo, antes de materializar, ya son criminales en potencia. La ley los juzga cuando hay el hecho, porque la ley no juzga la intención. La ley juzga los hechos. Ahora Dios juzga las intenciones, porque antes de cometer el hecho ya Dios lo sabe. Ahora la ley juzga lo que ve, las pruebas, las evidencias. Y eso lo aprendimos, mis amados. Pero qué hermoso que cuando uno piensa en Dios y siempre pensando en Dios, va a querer hacer las cosas de Dios. Porque el Señor apeló a nuestra mente, al intelecto. Pero no solamente llegó a la mente, sino, y antes de ello, Jesucristo fue un estratega. Predicó el Evangelio en las sinagogas, no dicen los desiertos, porque en los desiertos no había nadie, y ahí no iba a ganar a nadie. Pero fue a la sinagoga, que eran los pequeños templos de los judíos, en la diáspora, en la dispersión, donde se concentraban todos los sábados los judíos. Y Jesús aprovechaba para ir a las sinagogas para predicar el Evangelio. La estrategia, que es la acción de llevar a cabo una obra que dure. Eso es acción, eso es estrategia. La táctica es la acción
para lograr algo inmediato. Pero Jesucristo no solo apeló a la táctica de llevar una palabra. Por ejemplo, yo le doy a usted un tratado, pasamos y le doy un tratado a una persona, es una táctica de evangelización. Pero si yo continúo un mes trabajando con ese hombre, hasta que ese hombre o esa mujer o ese hogar llegue a conocer al Señor, yo no estoy dando cátedra aquí porque ustedes lo saben, es una estrategia. Están aquí porque aquí esto es una estrategia. Esto no es un desierto, está rodeado de comunidades. Jesucristo era el mejor estratega que había en el mundo. Y supo que si él preparaba a esos discípulos, ellos iban a preparar a otros. Y eso iba a ir en cadena. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados, él fue a predicar en la sinagoga como una estrategia donde había gente. Porque donde hay gente, pues, si en el desierto lo único que hay es tierra, aire y campo, y no más. Mis amados, esa imparcialidad que hemos hablado, esa estrategia y esa metodología de alcanzar al hombre aquí, cuando lo alcanza aquí, es fácil alcanzarlo aquí, convencerlo aquí y llegar aquí. El Evangelio llega al corazón, la enseñanza llega a la mente. Y el Señor sabía lo que estaba haciendo. Voy a trabajar enseñándolo, preparándolo aquí. Que piensen en Dios, que piensen en Cristo, que piensen en mí. Y una vez que está preparado aquí, baja y el concepto baja al sentimiento. Y mis amados, le predicaba el Evangelio del Reino, que pudiera hoy llamarse la iglesia. Ese Cristo sabía lo que estaba haciendo. Hay una anécdota que cuando Cristo subió al cielo, los ángeles le preguntaron: Señor, ¿en quién dejaste el ministerio de la evangelización? Bueno, yo lo dejé en unos discípulos, en esos hombres analfabetos, limitados, que no saben nada. En manos de esa gente dejaste esas cosas tan grandes. Y sí, lo dejé en manos de ellos. Y si fracasan, fracasó mi método. Pero yo dediqué 3 años, es una anécdota, es una leyenda, pero tuve 3 años enseñándole, 3 años y fracción de tiempo, enseñándolo, formándolo. Y cuando los ángeles, que en ese diálogo le preguntaron: ¿y si ellos fracasan? Bueno, si fracasó mi obra. Pero el Señor sabía que no había fracasado su obra. Primero, por 3 cosas. Número 1, que los había formado. Número 2, que había muerto por ellos. Y número 3, que había resucitado para confortarlos, porque es necesario que yo muera. Y si yo no muero, el grano de trigo no crece ni nace. Y le dijo esta última palabra: y es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Pero si yo me voy, yo enviaré el Espíritu Santo para que esté con ellos hasta el fin del mundo. Con ellos y en ellos. Porque antes el Espíritu Santo era sobre ellos y se iba. Pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos. Entonces, el triunfo del Evangelio hoy, mis amados, refutando a los ángeles, si es que es cierto que fue eso, es que Cristo puede ahora presentar millones y millones de toda la faz de la tierra, adoran al Señor. Eso es lo grande de esta. Pero no solamente el Señor, sino preparó la mente, preparó el corazón, y dice la palabra: y sanando toda enfermedad, dando a entender de que Él, y no enfermedad física solamente, sino enfermedad mental o emocional, el Señor vino para rescatarnos totalmente, para que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para el Señor, hasta la venida del Señor. Un rescate total. Mis amados, el gran misionero Jesucristo, su trabajo hoy se ve. Aquel humilde Galileo, nacido en el pesebre entre animales de una humilde muchacha con un carpintero en el orden humano, y que pasó la vía crucis que se pasan, que muere en la cruz fuera del Calvario, burlado de la gente, pero se levanta de allí triunfante. Y hoy millones y millones en el mundo entero adoran al Señor Jesucristo,
porque haber sido el gran misionero que vino a este mundo a traer la luz para iluminar a un mundo oscuro y a prisioneros como nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Voy casi cerrando y sanando las heridas morales, heridas físicas, heridas emocionales y heridas espirituales. El Señor vino a sanarnos de tantas calamidades que en el mundo hay. Personas que han tenido problemas emocionales, cambios bruscos, el Señor los ha rehabilitado. Yo he conocido personas físicamente que han estado con cáncer. Nosotros, y yo creo en la sanidad divina, no como la parloteada de mucha gente que hace que la única bandera es esa. Pero yo puedo darle testimonio de tanta gente que han tenido cáncer y Dios los ha sanado, y de otras enfermedades. Desahuciados, yo le estoy diciendo. Nosotros, la secretaria que yo tengo en la oficina fue desahuciada por los médicos. Y para ir a verla, yo iba a uno de los mejores hospitales que hay en Nueva York, había que ir encapuchado. Una, para no contaminarnos nosotros ni contaminarla a ella. Y cuando usted llegaba parecía un muerto por varios tiempos. La desahuciaron. Pero Dios hizo en una cadena de oración, y ahí está esa mujer, Wanda Acosta, la secretaria nuestra, experta mujer, trabajó como 18 años en el departamento de correo, una experta en esas cosas de computadora y de hacer la publicidad. Y esa mujer está más sana que esa madera. Lo hizo Dios, no lo hicieron los hombres, ni lo hizo la iglesia, lo hizo Dios. Porque el que cree, todo le es posible. Y mis amados, ese Cristo, y la Biblia prueba, si nosotros habláramos del Cristo sanador, usted podía poner una lista de todos los que él sanó, porque si levantó a Lázaro de 4 días, que eso no lo ha hecho nadie, porque 4 días ya es putrefacción, y lo hizo solo para demostrar que era el poder de Dios. No lo hizo, y lo hizo con otra niña, pero era para demostrar que él es el rey de las leyes naturales. Y quiero, mis amados, ese gran misionero Jesucristo, que vino a este mundo y se entregó sin reservas. Una de las tantas virtudes que Cristo tenía era su humildad, su sencillez. Dice la palabra que un día los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿dónde mora? Y le dijo: ven y ve. Y dice la palabra que los discípulos fueron, quisieron humilde lugar, no abandonado, pero humilde, y se quedaron con él. Porque el impacto que dio ese ambiente de humildad, de sencillez. La Biblia dice que los humildes, Dios tiene misericordia de ellos, y que a los orgullosos lo ve de qué, de lejos. Este mundo sí es verdad que hay mucho orgullo, mucha soberbia humana, como un engaño satánico. Le dijo: seréis como dioses, como Dios, y como Dios nadie. Pero la Biblia después dice: y seréis dioses. Y hay muchos dioses en el mundo, no de madera ni de metal, dioses humanos, que se creen reyes y dioses. Pero dice que hay uno más alto, y más alto está. Mis amados, una de las virtudes del Señor Jesucristo fue su sencillez. Y eso impacta más que hacer alarde de sabiduría, de conocimiento, de belleza, de impresionismo. La humildad es una marca del Cristo de la gloria. Voy a terminando esta parte. Esa estrategia, mis hermanos, de número 1 enseñar, número 2 en los lugares donde eran como las sinagogas, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Enfermedad espiritual como la incredulidad, enfermedad emocional como desajuste, violencia, enfermedades físicas como muerte. Y hay que decir que la muerte es una realidad. La muerte es una realidad, pero yo siempre he dicho que la muerte no es más que el vehículo que nos traslada al cielo. Dios usa la muerte, creyendo la muerte que va a ganar, porque la Biblia dice: para mí el vivir es Cristo, ¿y qué? Y el morir, ganancia. Si la muerte cree que nos va a sepultar, lo que hace es mandarnos al más allá. De manera que el Señor nos bendiga y que nosotros podamos buscar
a ese Cristo que quiere ya salvar a la humanidad. Hay una realidad, lo que llamamos correlación de fuerza. La mies es mucha y los obreros pocos. Yo estoy seguro, es cierto, aquí y en Nueva York y en todas partes, tenemos que, si cuantitativamente queremos mencionar la cantidad de hombres y mujeres que buscan a Dios con la cantidad de gente que quiere vivir libremente y vivir, usted diría, bueno, estamos en derrota, pero la derrota no. El único que sabe es Dios. Nosotros lo que tenemos que estar seguros en el Señor Jesucristo. Lo demás, Dios se encarga. Pero quiero decirle, el mismo Señor, porque el título de este libro dice, la mies es mucha. El mismo Dios sabe que hay un gran reto para la iglesia aquí en Nueva York. Nosotros estamos luchando en Nueva York, por ejemplo, la ciudad de Nueva York internamente tiene alrededor de 10 millones de gente. El estado tiene como 22 millones, llegando desde Buffalo, que es la parte que hace frontera con Canadá, y el estado de Maine con Canadá, y allá en Oregón, el estado de allá, lo más al norte. De los 340 millones que hay ahora, el porciento de las iglesias, la cantidad de gente, uno diría que la mies es mucha, el trabajo es grande. Cierto que Dios tiene sus misioneros regados por el mundo. Por ejemplo, las iglesias bautistas del sur tienen el privilegio de tener casi 5.000 misioneros, fuera por acá. Pero que Dios nos bendiga. El gran misionero Jesucristo, yo quiero decirle que no fue en vano su trabajo. El trabajo del Señor es este. La iglesia de este lugar, las dos que fui y otras tantas. Y cuando vamos a Nueva York o a la República Dominicana, usted va a encontrar el nombre del Señor en todo lugar. El gran misionero no fue en vano su trabajo. Del trabajo de su alma, de su sentimiento, verá linaje. Esto está en Isaías, ustedes saben ese texto. Verá linaje y justificará a muchos. Ustedes son mis hermanos, junto conmigo, ese grupo de muchos. Muchos que significan millones, porque en Apocalipsis dice que son millones y millones los que han llegado al Señor. Que Dios me lo bendiga. El gran misionero Jesucristo es el gran modelo suyo y mío. Y que esta tarde pongan sus ojos en el Señor y mientras están nuestras vistas puestas en Cristo, nunca fracasaremos. El ejemplo de Pedro cuando iba caminando sobre las aguas, mientras iba caminando y viendo las aguas para él era como este piso. Ahora, cuando quitó las vistas, se convirtió en agua seguido. Ponga siempre sus ojos en el Señor y la victoria es segura. El secreto que yo he tenido en estos largos años, de 60 y casi 70 años en el Señor, porque me convertí muy jovencito, ha sido que no quité la vista del Señor. Si lo hubiera quitado, ¿dónde estaría Temístocles? Que Dios me lo bendiga.